Señora ministra, a continuación le corresponde por el Grupo Parlamentario Popular al senador Monago Terraza hacer uso de la palabra. Señoría. Muchas gracias, presidente. Señoría, sé que hoy no tiene un buen día el Gobierno socialista después de que el Tribunal Supremo anunciara la anulación del nombramiento de su compañera de partido, la señora Salgado, y siga sin dimitir, por cierto, el fiscal general del Estado. Por ello, señorías, resulta también verdaderamente dramático que a estas alturas tengamos que preguntar al Gobierno sobre su valoración de la imprescindible independencia de los medios de comunicación. Muchas gracias. Señora ministra. Pues, señor Monago, fíjese si es un buen día que en el año 2023, por fin, las familias españolas han recuperado el nivel de renta que perdieron desde el año 2007. Y como le decía a su anterior compañera, ayer conocimos una cifra histórica con 21 millones de trabajadores y de trabajadoras. Pero si usted me pregunta por la valoración que realizamos desde el punto de vista de la necesaria independencia de los medios de comunicación, le diré que, lógicamente, una defensa máxima y cerrada a la independencia de los medios de comunicación, entre otras cosas porque son una base nuclear también para nuestra democracia. Senador Monago, tiene la palabra. Me refería a la fiscal Delgado. Señora ministra, nuestra Carta Magna garantiza la libertad de expresión y también el derecho a la información como pilares esenciales de nuestro sistema democrático. Unos principios que no solo son ignorados por el Gobierno socialista, sino que son abiertamente atacados, perseguidos y penalizados. Señora ministra, la independencia de los medios actúa como un barómetro de la seguridad y la salud democrática de una nación. En cambio, lo que estamos presenciando no es un cuidado de esta independencia por parte de su Gobierno, sino su autopsia. La Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias ha denunciado en un comunicado la deriva totalitaria de este Gobierno, destacando que detrás de la fachada de buscar la veracidad de la información se esconden intenciones inquisitoriales. Ustedes proclaman adherirse a valores de transparencia y de veracidad, pero sus acciones reflejan censura y manipulación. En lugar de proteger la libertad de prensa, este Gobierno parece resuelto a dominarla, a restringirla y a convertirla en un mero instrumento de propaganda política. ¿Qué culpa, señorías, tienen los medios de comunicación de las acciones del presidente y de su entorno más próximo? Los ejemplos de su interferencia son alarmantes, abarcando desde intentos de regular los medios de comunicación bajo el pretexto de combatir la desinformación hasta acciones directas contra periodistas y también medios críticos con el Gobierno. Ustedes tienen, por lo tanto, la patente de la máquina del fango en España. Y se ha llegado al extremo de presentar querellas contra periodistas como parte de una estrategia de limpieza programada por el propio presidente del Gobierno. Esto, señora ministra, constituye un ataque a toda la sociedad española, a su derecho a estar informada y a su capacidad de crítica. Pero ¿no es acaso un odio hacia la verdad lo que demuestra su Gobierno al intentar silenciar cualquier voz disidente? ¿No es acaso un odio hacia la libertad querer monopolizar el discurso público? ¿Por qué miran en algunos regímenes autoritarios de América Latina para regular esto y no se miran en sociedades democráticas occidentales de nuestro entorno? Y no podemos permitir, señorías, que la prensa sea tratada como enemigo y no como un necesario contrapeso al poder. Señora ministra, la historia nos enseña que la prensa libre está para proteger a los gobernados, no a los gobernantes, y no se pueden combatir los escándalos tapándolos, no se puede suplir la falta de información con amenazas y no se puede matar al mensajero para acabar con la verdad. Y termino, por cierto, porque lo decía la señora Montero, el mejor embajador de España no es el señor Sánchez, ya quisiera él. El mejor que tiene España es Su Majestad el Rey. Muchas gracias. Señora ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Mire, señor Monago, me alegra que me haga usted esta pregunta porque usted fue presidente de una comunidad autónoma. Y yo le quiero hacer una reflexión. Imagínese usted, cuando era presidente de la comunidad autónoma, que, por ejemplo, inaugura un hospital, es verdad que inaugura un hospital, pero no amplía la plantilla
médica y, por tanto, una periodista le pregunta ¿cómo va a dar un buen servicio ese hospital si usted no ha ampliado una plantilla médica? Y usted, como presidente, le llega a contestar, por ejemplo, a la periodista: esas preguntas no se hacen a un presidente. Segundo ejemplo para hablar, sí, vamos a hablar, claro que sí, vamos a hablar de la independencia de los medios. ¿Qué opinaría usted si un dirigente político, incluso de alguna dirección de algún partido político, escribiese un tuit el pasado mes de julio donde dijera: Televisión Española va a perder estas elecciones? O tercera reflexión, ¿qué pensaría usted, que ha sido presidente de una comunidad autónoma, si su director de gabinete escribiera a una periodista, después de escribir una noticia, le escribiera lindezas como os vamos a triturar, vais a tener que cerrar? O que utilizara sus redes sociales para decir algo así como: los acosadores de menores del periódico El País mienten. Esta persona que escribió estos mensajes saben perfectamente que es Miguel Ángel Rodríguez. El tuit de Televisión Española va a perder las elecciones lo escribió el pasado mes de julio el señor Esteban González Pons. Y la presidenta que contestó así a una periodista en una entrevista en Telemadrid fue la señora Isabel Díaz Ayuso. Esto es lo que ustedes entienden como libertad de prensa y libertad de comunicación. Mire, señor Monago, sinceramente, y se lo digo con todo el respeto, creo que antes de hablar de libertad de comunicación, de libertad de prensa, por parte del Partido Popular deberían hacer un ejercicio de humildad y, sobre todo, tirar un poquito de memoria. ¿O acaso les tengo que recordar a ustedes el capítulo más bochornoso que también se vivió desde el punto de vista de los medios de comunicación tras el atentado del 11M aquí en España, cuando todos los mayores directores de los distintos medios de comunicación tuvieron que recibir llamadas de teléfono porque querían que aceptaran como buena la tesis del señor Aznar, las entrevistas que se clausuraron en Televisión Española? Se lo tengo que explicar, señor Monago. Un poco, por favor, de prudencia, un poco de humildad. Y recuerden lo que hacían ustedes con Televisión Española. Mire, sinceramente, escuchar hablar al Partido Popular de la libertad de prensa y del respeto a los medios de comunicación es como estar escuchando y viendo un episodio de La Hora Chanante. Chiste tras chiste, lo único que estos no tienen ninguna gracia. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal. En La Voz Progresista, tratamos de traerte la mejor información y actualidad, combatiendo los bulos, las mentiras y la desinformación con la que tratan de contaminarnos a diario. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal, porque aquí, en La Voz Progresista, nos esforzamos por brindaros la mejor información y actualidad. Nuestra misión va más allá de simplemente entretener o informar, nos comprometemos a combatir los bulos, las mentiras y la desinformación que amenazan con contaminar nuestra sociedad a diario. En un mundo cada vez más digital y conectado, la información fluye a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, esta velocidad no siempre va de la mano de la veracidad. Con la proliferación de las redes sociales y la facilidad con la que se pueden difundir noticias falsas, es esencial contar con fuentes confiables que nos guíen a través del laberinto de la información. Juntos, podemos hacer frente a los desafíos de la desinformación y construir un futuro donde la información confiable sea accesible para todos. Gracias por vuestro apoyo.